Bienvenidos cafeteros a Café en Mano, otro episodio, el número 8, con Arnaldo Erazo, poeta contemporáneo, un amigo mío de hace mucho tiempo. Nos conocemos, hace tiempo no nos veíamos, después que trabajamos no nos veíamos en un tiempo. De la nada lo vuelvo a ver y me entero que el cabrón tiene un fucking libro. Y el libro es de poesía. Yo en mi vida pensé que cuando yo trabajaba con él en JCPenney, vendiendo perfumes en los pasillos, hablando de cuánto tema hay en la vida, yo sabía que el tipo teníamos muchas cosas en común porque los dos estábamos llenos de ambición, llenos de sueños, llenos de un montón de preguntas, un montón de respuestas. Pero yo pensé que él se iba a tirar más por el área de la ciencia, pero nunca pensé que iba a sacar un libro. Pero aquí lo tenemos. Se los quiero presentar. Y antes de eso, pues quiero decirles que nos puede escuchar en todas las plataformas como Stitcher y podcast de Apple. Y por favor no olviden darle subscribe si les tripea esta conversación, que yo espero, porque estoy haciendo todo lo posible porque este contenido quede normal, porque no soy un experto, y que las conversaciones queden cabronas. Así que espero que se lo disfruten. Espero que también le den el chance al blog Day One, que soy yo proponiéndome hacer cosas nuevas y grabándome y tratando todo esto de documentar un pedacito de mi vida. Así que espero que lo disfruten. Aquí sin más preámbulos les dejo a Arnaldo Erazo. De nuevo gracias y salud con un buen café en la mano. Estamos aquí. Estamos en vivo y a todo color. Arnaldo Erazo, poeta contemporáneo. Ya Así di mismo. un mini intro de dónde nos conocimos y cómo después, 3 años después, y tenías un libro y yo, qué cool. Sí, una transición bien interesante ahí, ¿verdad? Pues nada, cuéntame, ¿de dónde nos conocemos tú y yo? Para que el público sepa tu perspectiva. Bueno, nos conocimos trabajando hace varios años, no me acuerdo exactamente del tiempo, pero en JCPenney, en Plaza Las Américas. Vendiendo perfume en el pasillo. Básicamente, nuestros primeros trabajos de juventud, yo diría. Literal. Sí. Todavía no sabíamos nada de nada, estábamos ahí descubriendo lo que era... Creyéndonos que sabíamos. Descubriendo lo que era la adultez, de trabajar y ahí pasaron muchas conversaciones muy interesantes de visiones futuras y de los sueños que teníamos cada cual. Y aquí nos encontramos ahora. ¿Hasta dónde hemos llegado? Yo tratando de Así, ser podcastero y bloguero y ya tú eres poeta. así. Y premiado. Entonces, cuéntame, ¿quién es Arnaldo? ¿Quién de esa transición que acabas de contar, un mini background de quién es Arnaldo y cómo llegaste a donde estás ahora, así en pocas palabras, para seguir la entrevista normal, así, ya, tú sabes, mellow? Pues yo diría que lo mejor que representa esa transición de Arnaldo es Era un joven que lo único que hacía era buscar la manera de sobrevivir y lograrlo en este planeta. Y Claro. tan pronto que entendí que el conocimiento era, pues como quien dice, lo que me iba a dar esa oportunidad de crecer, pues me fui de lleno a eso y me fui a leer, a estudiar, a simplemente buscar información por todas partes, de verdad, es lo único que te puedo decir. Nada especial, Arnaldo no es una persona que tiene nada diferente a otra persona, sino pues unas ganas que no se puede satisfacer, una gana de conocer y de conocimiento que no se puede llenar por ninguna parte, y sigo buscando y buscando hasta que pasan las cosas, de verdad. Sí, el hambre por el conocimiento. Exactamente. Así de simple Okay, yo lo describiría, de verdad, esa transición. okay. Y entonces, ¿quién es Arnaldo y de dónde sale Arnaldo? Ya, Andrés pues, Arnaldo sale de un barrio de Bayamón, bastante Okay. humilde,
eh, unos comienzos un poquito, no difíciles, sino creo que nos pasa a todos los seres humanos que nos encontramos en una etapa en la juventud que no entendemos nada de nada, realmente, porque no, el sistema educativo no nos enseñan nada de la vida, sino son cosas teóricas. Y Claro. de repente nos tiran a este mundo a los 18 años y digan, pues sobrevivan, sin ningún guía como tal realmente de cómo hacer las cosas ni cómo funcionan las cosas. Ujú, ujú. Y de ahí pues uno se auto, bueno, uno se crea, uno se construye uno mismo. En todo ese proceso cogiendo muchos cantazos, cogiendo muchos golpes, equivocándose un montón de veces, pero yo creo que lo más importante es, pues, si no te mantienes Y caminando, cuéntame eso de equivocarse muchas veces. Como tú de, porque para tú decir eso, tú tienes que ser una persona que reconoce la importancia de cometer el error, pero es como tú me estás hablando, ya me estás diciendo que como que ya tú sabes el valor que es fallar para utilizar eso que falló, utilizarlo como conocimiento y como crecimiento. definitivamente. Cómo fue ese proceso de tú encontrarle valor a todos esos momentos? Pues más bien, yo no diría que es encontrarle el valor, sino que es algo totalmente necesario y natural, por decirlo así, porque cuando vamos por la vida tanteando a ojos cerrados, como quien dice, con la luz apagada, estás destinado a Ajá. chocarte con las paredes porque no estás viendo por dónde vas, no tienes esa información, no tienes el conocimiento. Eso vas a encontrarte con paredes todo el tiempo y vas a chocar con ellas y vas a sentirlas con las manos y vas a seguir buscando el espacio por donde pasar. Y eso, así es que yo veo lo que es el fracaso o cuando te equivocas. Es algo que está destinado a pasar. Wow. ¿Cuántas veces? Eso ya depende de dónde comenzaste como persona, pero todo el mundo está destinado a fallar definitivamente. Y cuando uno entiende eso, es la mejor manera de entonces seguir adelante y no quitarse, porque eso es lo que hace que mucha gente se quite. Es fracasar y fracasar y fracasar y no entienden que eso es parte del proceso. Y piensan que entonces no es para ellos. Sí, sí, prefieres la comodidad que nada, que el hecho del miedo de fracasar. Es una de las cosas que no, como bueno, que muchas personas es el fuel, tú sabes, con ese combustible que te dan ganas que uno no reconoce, que después de que uno empieza a reconocer lo que hay estos miedos, y uno poco a poco va reconociendo esas emociones, y como que dependiendo cuando uno las va reconociendo, uno va cogiendo un poco más de dirección, dependiendo a dónde vaya, a dónde uno quiere llegar, o lo que uno se proponga, Exacto, cualquier meta. exacto. Ok, entonces me dijiste que saliste de Bayamón, tuviste un comienzo no difícil, pero tampoco fácil, y entonces entraste a universidad. Empecé en la universidad, pero pronto decidí pues no continuar con los estudios, porque ahí entré en una etapa en mi vida que estaba más influenciado por el... Yo pienso que en esa etapa de mi vida estaba bien conectado a lo que era la información de encontrar el sistema. No me gustaba cómo se hacían las cosas en el sistema, lo que significa, lo que implica, lo que te hacen creer en el sistema educativo y decidí pues tomar mi riesgo de irme por mi cuenta y no seguir esa ruta convencional que todo el mundo te dice que tienes que estudiar y conseguir una profesión y es la única manera de conseguirla. Ujú. Y yo siempre era un poquito rebelde en ese sentido y no me gustaba sentir que me estaban dirigiendo por la vida paso por paso a qué hacer en la Ujú. vida. No me gustaba esa sensación de que me dieran un manual y yo seguir paso a paso para entonces lograr tener una vida. Y no me gustó. Y entonces me fui por mi cuenta, paré de estudiar y de ahí fue que caí en trabajos comunes para sustentar mi vida y luego poco a poco fui descubriendo pues el lado artístico como tal y escribir y Ok, empezar por la música. antes que entremos a eso. Entonces, ¿a qué universidad fue? Me imagino que en Bayamón. No, primero comencé en el Turabo. Ok. Fui allá con el propósito de jugar deportes y Sí, porque desarrollar, tú jugabas básquet, ¿verdad? exacto, y jugar deportes. No básquet solamente, jugaba baloncesto, Sí, te veo un hacía chamaco bien atlético. pisticampo, hacía de todo un poco, cosas así. Entonces, ¿y estudiaste en una escuela pública o privada? En la high school fue una escuela pública, en la de la Rolón Fuentes, en Toa Alta. Ajá. De ahí fui Ah, en al, toda alta. sí, Ok. Ok, no sabía. ahí fui al Turabo y del Turabo luego me cambié para la Interamericana de Bayamón.
Ok. Entonces, ¿y cuánto duraste en la universidad? Tuve como 2 años o 3, 2 o 3 años tuve. Entonces, cuando hiciste ese cambio de vida universitaria a... O sea, ¿cuándo empezó a entrar ese lado artístico? Porque yo me Ujú. acuerdo que con muchas conversaciones que nosotros tuvimos en JCPenney, cuando no había nadie en el pasillo o ignorando a los clientes para seguir hablando, porque así de buenas eran las conversaciones. Exacto. Y siempre nos inclinábamos por temas de sociedad y temas de ciencia. Como que esas eran como que nuestra... Hablábamos mucho de los cambios en el cerebro Ujú. y los diferentes químicos que entran. O sea, no es que seamos expertos, pero uno puede leer. Exacto. Y uno, hablamos, me acuerdo que hablábamos mucho de eso, hablábamos mucho de la sociedad, del consumerismo, el capitalismo, el marxismo, Freud, un montón de temas. Eh, pero en todo esto, pues siempre yo no pensé, yo no sé si no fue que nunca hablamos del arte, porque no era un tema que teníamos, o sea, de casualidad no apareció un tema en común, porque yo tampoco soy la persona más, y menos para ese tiempo, a lo mejor ahora yo creo que es un poquito más de literatura y cosas así más artísticas, pero para ese tiempo mucho menos, eso fue que tenía como 19 20 años. Ujú. Eh, pero no pensé que tenías un lado artístico. O sea, no cruzó por mi mente. Obviamente ahora como que mientras te conozco mucho más, yo digo, contra, obviamente no iba a ser artista. Pero, ¿cómo fue que tú como que te entró eso? Porque yo me acuerdo una vez que tú me hablaste de cómo a ti te gustaba comprar una botella de vino, darte una botella de vino, y me acuerdo que tú me describiste esa sensación tan y tan cabrón que a mí todavía no se me ha olvidado. Me acuerdo que me compré la botella de vino, la abrí, le saqué el corcho, lo olí, me imaginé cómo estaba en el campo, cómo se hacía todo ese proceso de fertilización, cómo la pasaban a los barriles y los barriles la pasaban a la botella. Yo me dije Ya, todo eso entre y me sí me acuerdo disfruta de eso. y, y Ujú. me, y me, y me lo tomo y me voy en estos viajes de todo, cabrón. Y yo me acuerdo de esa descripción y yo dije, yo no, ahora es que yo digo, ya este cabrón claramente es escritor. Porque, loco, yo no me, ¿sabes? Sinceramente, eso nunca se me fue de la cabeza. Sí, esas son las experiencias Y sensoriales sí, sí, que me llevaban a... Sí, porque ese es el punto, de ahí nació mi parte artística. Y eso siempre estuvo, yo pienso, porque eso vino más de mi observación, de cómo yo soy como persona, cómo observo las cosas. Y me gusta siempre ir más adentro, más profundo de todo lo que veo. No me gusta dejar las cosas en la superficie. Y siempre también escribía. Lo que pasa es que nunca lo expresaba a nadie, ni nada por el estilo. Era algo pues bien privado, bien personal. Y de ahí, cuando hice esa convergencia de esos dos mundos, de la observación mía y traducirlo a lo que escribía, y pasaron varios años y una vez me encontraba en San Juan, ujú, entonces entró al Poets Passage, que es un lugar ok, que básicamente se convirtió en mi hogar por los próximos 2 años de mi vida. ok. Entré una vez ahí y nada, ahí estaban haciendo poesía, ¿sabes? Recitando poesía en vivo, y yo me senté a escuchar. Y ese día todo hizo clic, hizo un clic, como que esto es lo que yo hago siempre en mi casa, esto es lo que yo siempre ¿Dónde has escribo. estado toda mi vida? Ajá, y dije, este es mi mundo, realmente, no sé, no fue como un análisis profundo, simplemente lo sentí. Y seguí visitando el lugar y seguí visitando, y entonces en ese lugar fue que me Y esto, y dio, esto fue, esto fue universidad, ¿no? sí, en esa transición, yo tenía como 21 20 por ahí, Tú y yo cuando somos empecé ahí. contemporáneos, ¿verdad? Sí, Santiago. Sí, Tienes 20, sí, sí. yo soy Ok. mayor que tú como por un año o dos, algo así. Sí, sí. Entonces, fuiste a Poets Passage. Yo creo que estábamos en JCPenney para esto o no. Ya no. Yo sí, no sé si tú todavía estabas, pero yo creo que No. sí. Quizás al final Ok. de ese tiempo. Me acuerdo que una de las cosas que una de las cosas que tú me presentaste, dos cosas. Una en verdad fue una de las más importantes que fue como que contra es verdad, que me acuerdo que estábamos hablando de filosofía y al momento yo estaba cogiendo una clase de la
de la formación humana. Y a mí siempre me encantó ese tema. Y me acuerdo que pues, nos íbamos en los viajes porque era algo que estaba en el momento estudiando. Y yo me acuerdo que tú me decías que a ti también te encantaba todo eso, eso de la historia humana, porque de ahí es que nos tenemos que inclinar lo que es la ciencia y lo que es la historia, de la historia para aprender de nuestra propia historia. Y pues obviamente los datos científicos que se van descubriendo a través del tiempo, pues ir formándonos hacia eso. Uh-huh. Pero me acuerdo que tú me presentaste la mayéutica, que de ahí que lo que estabas diciendo hace poco, que para los que no saben qué es la mayéutica. Pues la mayéutica básicamente es un término que nace de la época de Sócrates. Y básicamente es un término que implica el entendimiento de cosas externas a ti, por ejemplo, el análisis del mundo natural, pero no a través de un estudio de que lo leíste en alguna parte o un libro, sino luego de básicamente una deducción o un análisis profundo deduciendo lo que es la información que tienes a tu disponibilidad. Sin saber nada. Exacto, sin saber nada previo al tema. Esto analizando todas las variantes de cualquier cosa, de un objeto, de un fenómeno, una situación, y creando una conclusión pues que sea obviamente bastante lógica y coherente con el resultado. Sí, que básicamente como que ahora yo con mi... O sea, ahora yo le puedo decir que es como un reverse engineering, que para ese tiempo yo no sabía ese término. Exacto, algo así. Pero con todo lo que Este, nos rodea, no solamente un objeto. ok. Sí, que no es un objeto ni un proceso, es simplemente como que Puede ser en cualquiera de las general, cosas, sí. cualquiera de las cosas. Ok, entonces llegaste a Poets Passage y después en Poets Passage fue que tú empezaste a desarrollar tu talento y empezaste a escribir a escribir más inclinado a la poesía, o ya tú más o menos tenías eso, o sea, este proceso porque me imagino que aquí empezó la transición a formarse, tu puñete, esto me gusta y Exacto. quiero ser bueno en esto. Uh-huh. O sea, Sí, te instruiste o como que ya tú más o menos sabías como, qué sé yo, de ejemplo, rimar, los rimas básicas o... no. eh, Realmente pues mi poesía nunca, hasta el sol de hoy tampoco es a base de rimas, nunca ha sido así. Pero sí, Poet Passage me dio como que esa opción de entonces escribir con un propósito, por decirlo así, a mostrarlo a personas, a exponerlo. uh-huh. Pues yo siempre escribía, pero no era tanto una poesía, sino era reflexiones. Cuando entró a Poets Claro. Passage, que empecé a rodarme de la poesía, de lo que es la declamación, que by the way no la hago hasta el sol de hoy, no me gusta declamar al frente del público. Pero sí me dio como que esa inclinación a entonces escribirlo y llamarle un poema como tal. Que lo hice a mi manera siempre, tampoco tiene estructuras, no Pero tiene unas porque reglas, eso es pero parte del arte, ¿no? Como que amoldear la frase a tu manera sí. es parte de uno ser artista o Sí, no. pero en esto hay varios mundos. Hay personas que piensan Ok. que la manera clásica y estructurada de hacer las cosas es la correcta, y hay personas que piensan que la libre expresión en el arte es la correcta. Yo me inclino a que el arte Ok, es libre ok. y cada cual Ok. crea pues lo que siente, lo que tenga dentro y lo expresa lo más personal que pueda. Entonces, cuando tú entraste cuando entraste a Poets Passage, ya tú totalmente te habías, o sea, te habías desorientado de todo lo que tenga que ver con la universidad. Sí, sí. Ok. Porque mucha gente equivoca y se confunde que el conocimiento y la educación con el sistema educativo no tiene nada que ver. Yo siempre me seguí instruyendo, siempre me seguí educando, simplemente me alejé de la institución de la educación, que es la institución controlada por el pues, gobierno federal o lo que sea. Claro. Sí, que todo lo que pudiste, que ya básicamente lo que aprendiste en la universidad, pues yo dije, tú dijiste, este no es mi camino, yo sé que aquí no, como que no veo ningún tipo de futuro para mí, ya yo voy a encontrar mi propia manera de cómo llegar, entre Exacto, comillas, al exacto. éxito. Tener mi vida como me gusta tenerla, como quisiera tenerla y también, pues, sí, no necesariamente lograr el éxito, pero sí yo siempre entendía que el éxito, lo tuviera o no, independientemente todos vivimos. Y esa es la verdad que yo quería que resaltara. Que Ok. no porque tú no estudies o no tengas una carrera exitosa, no quiere decir que no estás vivo y no eres una persona. Tú sigues estando vivo, sigues siendo una persona, sigues teniendo una vida.
no necesariamente porque tengas una educación o una carrera exitosa, pues te hace alguien más importante. Y para mí eso es lo que yo quería representar en mi vida, tener el tiempo para vivir aventurando y conociendo y explorando, en vez de estar en un currículum hasta los 27 para graduarme y luego empezar mi carrera, por decirlo así. Quise explorar, quise viajar, quise hacer lo que quisiera con mi tiempo. Buenísimo. Ok. Otra de las cosas que te iba a decir que gracias a ti fue que me que lo descubrí a profundidad y que a la misma vez te quería preguntar sobre eso, que Arjona. Ese, wow, Que me acuerdo que tú me decías, cabrón, escucha Arjona. estamos Y para el momento, escarbando bien atrás, así, sí, eso es sí, sí. así. No, no, pero yo quiero saber si Arjona, al fin y al cabo, tiene que ver algo Claro, con... definitivamente, definitivamente. Mucha gente, en la poesía especialmente, mucha gente lo odia, porque piensan que es una persona pues, comercial y todo Ujú. esto negativo que se escucha de él, pero No, pero ese tipo... en mi vida, a la corta edad que yo tenía cuando lo descubrí, me trajo una perspectiva totalmente fresca y nueva de lo que era sentir y expresar sus sentimientos y el de romance y de todo lo demás, ¿sabes? Ujú, ujú. No todo es reggaetón y pop, ¿sabes? Siempre también hay Claro. espacio para cosas un poquito diferentes que hablan unas historias más interesantes Ujú. en lo que es en la música. Y para mí fue una pieza bien importante en lo que es el descubrimiento de este tipo de mundo artístico. Y sí, Ok. no, me encantaba. Y todavía Sí, lo no. respeto muchísimo por todo lo que ha logrado, claro que sí. Ok. Quiero que me hables desde de tu proceso creativo. Ahora pues es algo que sinceramente me interesa un montón porque lo estoy aprendiendo a desarrollar mucho más. Y no me... Ahora que pues estoy creando todos estos tipos de formatos de alguna idea o de cómo me siento en video ahora en audio. Mano, ¿cómo tú desde ideas que como que, espérate, esto y cómo lo llevas a papel, cómo lo haces a puño y letra, cómo puedes hacer que esa frase desde cero hasta que está ya impresa o que simplemente sea la ganadora? Porque me imagino que Pues, tienen que haber algún tipo de, de como que draft procedure que tú como que digas como que, ok, no, esto es una mierda. Tienes tus libretas de draft, todo ese tipo de como que en broadness de creatividad. exacto, pues mira, mi proceso es bien interesante. ¿Por qué? Porque siendo quien soy naturalmente, que soy reacio a las estructuras y a hacer las cosas por compromiso, cuando empecé mi carrera de poesía, por decirlo así, lo digo carrera ahora porque ahora pues es que tengo el libro publicado, tengo todo esto que ha pasado. Pero al comienzo no lo empecé como una carrera, honestamente. Simplemente pues lo hacía y lo publicaba. Y mi proceso es bien interesante, ¿por qué? Porque no hago eso, no soy como muchos escritores que se sientan a escribir como tal. Yo nunca me siento a escribir. Yo simplemente Ok. vivo mi vida. Yo estoy por ahí viviendo, haciendo lo que diariamente quiero hacer, no sé, lo que aparezca. Y esos momentos en que me llega un recuerdo, una memoria o una experiencia que tengo que me da con escribir, es lo que voy a escribir. A veces empieza por una palabra, a veces empieza por una emoción, pero eso es lo que escribo. Y usualmente no edito las cosas tampoco. Como lo escribo, como lo sentí, así lo escribo, y así mismo se va. Y hay cosas que pues llaman más la atención al público, hay cosas que no tanto, pero sí me he dado cuenta que al hacer las cosas totalmente crudas de esa manera, como realmente las siento, sí resuena con las personas y las personas se identifican mucho más con lo que escribo cuando lo escribo de esa manera. No tengo un proceso creativo per se estructurado, simplemente, como te digo, todo parte de la observación y del análisis. Observo mucho mi vida, todo lo que pasa en mi entorno, y cada vez que pasa algo interesante que me inspira a escribir algo, pues eso es lo que se va, eso es lo que escribo. Ok. Es bastante simple, es bastante, como te digo, bien diferente, no conlleva una estructura, o no te puedo decir más nada que no No, sea no, no, claro, claro. la realidad. Sí, no, te entiendo, te entiendo. Entonces,
Y para llegar a ese proceso creativo, ¿cómo tienes algún tipo de inspiraciones en cuanto a música, escritores, gente que lees y te inspire? No sé, ¿qué inspiraciones tienes cuando vas al momento de crear? Honestamente, ¿Una copa de vino, una cerveza, un cigarrillo, la mujer. una mujer? La mujer, sí. Ok, La mujer siempre es inspiración, siempre todo lo que escribo nace de un intercambio o una experiencia que paso con una mujer. ok. Eso siempre ha sido, cuando en mi libro se nota, está por todas partes, desde el principio hasta el final, está la evidencia de esos trazos y esos caminares y esos andares míos. So, Sí que esa es tienes. mi inspiración realmente. Ok, ok. Eh, entonces, y y el estilo, igual lo mismo. En cuanto a estilo de escritura, la mujer, ¿Cómo es? ¿Repite eso? o sea, que el estilo de escritura, ¿cómo te más o menos, a quién tú crees que se parece más o quién es en Contra, cuanto a personas? no puedo decir que se parece a alguien, porque cuando tú buscas mi poesía, tiene un Ok, lenguaje bastante coloquial a lo que es contemporáneo conmigo, con ok, nuestra época. sí. So, no puedo decirte, pues mira, pues, sí, leía a Neruda y esa es mi inspiración, porque no sé, no vas a ver una similitud, porque realmente no escribo con sus palabras, no escribo en su época, simplemente como escribo con lo que veo, ¿sabes? Y lo que vivo y utilizo mi lenguaje. Utilizo mi lenguaje, no trato de hacerlo escuchar bonito, ni ponerlo Ok. más culto, ni un poquito más elaborado, ni nada por el Ujú, estilo. Simplemente es que, como te digo, lo que hace buena mi poesía no es cómo la escribo, es la experiencia que viví, de donde nació. Eso es lo que hace que a la gente le guste, que es una experiencia real y se siente, tú la puedes sentir a través de cuando la lees. ok. No es como por ejemplo, un relato ficticio, pues que es algo que un escritor tiene que tener el talento de crear un mundo que no existe y hacerlo sentir real. El mío, no, el mío, lo mío pasó. So, simplemente te estoy explicando lo que pasó de otra manera un poquito distinta. Ok. Entonces, al momento, háblame del libro como tal. El rizo y el castaño. De dónde sale el título? Y entre esa es la parte más controversial de todo este tema. Pues mira, el Ricío del Castaña. El título, pues básicamente, para decirlo más simple, el Ricío del Castaño es un libro que se escribió relatando básicamente la experiencia de 3 años de mi vida, no más, como 5 años de mi vida, son un periodo de 5 años en donde yo estaba en una relación con dos mujeres ¿Me y acuerdo? vivíamos pues juntos y era una relación pues un poco bien diferente, ¿verdad? A lo que la gente está acostumbrado, pero sin, pues, no obstante era mi relación. Y nada, Sí, tuviste una relación polígama. exacto, exacto. Ok, So, ese libro fueron poemas que yo recopilé de todo ese tiempo viviendo en esa situación. So, en el poema se encuentran altas y bajas, de todo un poco, mucha pasión, mucho romance, muchos sentimientos real y bien crudo. son 45 historias, ¿no? 45, eso es así. Y de ahí nació el libro y el título. Pues obviamente el rizo y el castaño habla de dos características de las mujeres. Este, que nada, que son el corazón de ese libro. Sí, me acuerdo que ese era uno de los temas más... Porque el momento de que tú y yo conocernos, tú estabas empezando, yo creo que esta relación. Sí, eso es así. Que después de verte 3 años después, como que, sí, qué cool, tienes un libro. Ahora, entonces, háblame de eso, cabrón. ¿Cómo carajo se hace un libro? Pues yo no sé, porque hasta el sol de hoy yo no sé si lo hice bien o no. El punto realmente es así, como te digo, y ahí es donde viene el tema que tú hablas mucho sobre lo que estás haciendo ahora, que es intentando cosas nuevas y sin saber cuál va a ser el resultado, pero pues Ujú. simplemente te tiras hacia ello y te lanzas hacia hacerlo. Pues el libro fue de la misma manera. Yo nunca planeé escribir un libro, simplemente recopilé esos poemas individuales que tenía en todo ese tiempo y pues dije, voy a ponerlos juntos en un libro porque ya también mucha gente me lo estaba pidiendo.
Ya por ese tiempo yo estaba un poquito más envuelto en lo que era el mundo de la literatura y del arte en Puerto Rico. Y pues muchas personas me leían y me seguían. Y se sintió como necesario dar ese próximo paso. Fue mucho tiempo, viste, esto es un poco personal, como que fue mucho tiempo después de la relación. O ya tú Ok, más o menos durante el proceso de esta relación totalmente rara para el ojo público, exacto. como que fue durante todo este proceso que tú ya tenías esta recopilación de historias, de momentos, de sentimientos encontrados, que la tenías ya o fue como que en un momento como que justamente después de la relación que tú como que decidiste, pues fue que tengo que sacarlo de alguna manera y voy a escribirlo todo lo que pueda. No, ya yo tenía todo escrito durante la relación. La Ok, decisión de hacer el libro pues, fue después. ok, ok. Fue después. Sí, porque me imagino, estás compartiendo una gran parte de tu vida, Sí, bien que personal. de eso, y de eso trata, viste, de las cosas que he visto, que he leído, de eso trata ser un escritor, como que tú plasmar lo que sientes en puño y letra. Eso es así. Y ser bien crudo y bien honesto con las personas a tu manera, obviamente, porque no es una crónica como tal. A qué te refieres bien crudo y honesto? Que O sea, eso es lo que me gusta de la poesía, que uno puede decir la verdad, pero de una manera un poquito disfrazado con palabras diferente. bonitas. Exacto. O jugando con las palabras un poquito para que no sea una crónica y lo digas pues como que tal y como pasó. Ok. Pero sí, sin embargo, si tú lees y te sumerges en la lectura, vas a ver que todo está dicho ahí, todo está expuesto, Ujú. ¿me entiendes? Eso es lo que prefiero, que es crudo y honesto, porque dice la verdad. Simplemente no es tan fácil captarla como una crónica, es decirte, "Ves, mira, pasó esto y esto y esto, así uno, dos y tres". No. Es un Ok. poquito más divertido de esa manera también. Entonces tú y yo ayer para planificar para cerrar esta entrevista en el sentido de que como que se iba a dar hoy, me dijiste algo bien importante que fue de lo que uno piense de uno mismo. Que me acuerdo que él estaba contando que como que todavía siento que mi contenido no es lo que yo quiero. Y tú me hablaste, cuando tú empieces a ver, ¿te acuerdas de la conversación? Sí, sí, claro, me acuerdo. Cuando tú empieces a ver, cuando tú cambies tu perspectiva de ti mismo, te vas a dar cuenta que todo cambia. Puedes como que dar tu punto de vista o abundar un poquito más de lo que estoy hablando. Claro, claro, pues por ejemplo, en este mundo, pues que cada persona que hace o intenta hacer cualquier cosa, no hay tal cosa que separe un principiante de un profesional, excepto como la persona se representa o se expone ante la gente. Y cuando tú te visualizas como una persona que sabe lo que estás haciendo y seguro de ti mismo, así mismo las personas te van a percibir. Eso es lo que van a percibir de Ujú. ti, porque es lo que tú estás dando a conocer de ti. Y eso se simila a cuando estamos hablando de la poesía, por ejemplo, o en tu caso lo que estás haciendo los podcasts, que cuando uno empieza como amateur o como principiante, Ujú. a cuando ya eres un profesional o experto, no hay una transición clara ni unas líneas bien marcadas de la diferencia entre uno y el otro. Simplemente es cómo tú te estás viendo y cómo te representas. Esa es la única diferencia. En mi caso, pues yo empecé a ver la transición cuando empecé a escribir y yo escribía sin pensar en el resultado, hasta que un día estoy en un puesto de gasolina o sea, estoy en un puesto de gasolina y sale una persona corriendo del puesto de gasolina que yo ni conocía en mi vida. Ah, Arnaldo, tú eres el poeta, tal, y esto y lo otro, mira, un autógrafo, bla, bla. Y de ahí empezaron a pasar esas cosas. Y eso pues te Qué llena de loco, cabrón. confianza y de seguridad de lo que tú Sí, estás haciendo, está dando definitivo. los resultados. Y cada vez pasaba más y más y más. Y ahí pues la transición no era clara, no es como una estampa que te dan, que te dicen, ok, oficialmente eres profesional. No, o sea, Sí, eso sí, no sí. existe. Es una Que transición tú que tú no mismo, la puedes ver a menos es que como la un entiendas. switch dentro de ti que tú dices, mira, Exacto. automáticamente. Pero ahí diste en el clavo, eso pasa dentro de ti, no pasa con las personas. Y eso Ok, es básicamente es la conclusión de esa conversación. Es que pasa dentro de ti. claro, claro. Que nada, en verdad lo necesitas escuchar. Siempre es bueno tener a alguien que te ayude en estos momentos cuando uno está empezando en cualquier tipo de proyecto
uno es bien sensible a la crítica en cualquier tipo de manera, pero a la misma vez uno va moldeándose a cómo percibirla. A mí, por lo menos, cuando yo empecé a recibir crítica fuerte, no fuerte, yo la veía fuerte, pero en verdad mi primera experiencia de la crítica fue con PR Sin Filtro. Ok. Ya obviamente, pues ya yo estoy mucho más amoldeado y pues ahora pues la sé como que, si yo estoy viendo que la crítica es muy, que no está muy constructiva, si yo veo que es un hater, como dicen por ahí, Ajá. yo le picheo, yo ni le presto atención. Claro, Pero claro. si yo veo que a la persona le gusta, no me importa qué tipo de emoción sea, porque se le nota en la voz, se le nota en los ojos, se le nota, si te están mirando, te están hablando contigo de X o Y razón, se nota que es de verdad. Y ese tipo de confianza, uno tiene que aprender a auditar qué tipo de crítica tuvo uno acepta y uno va moldeándose en cuanto a, dependiendo de si es constructivo o no, porque hay veces que Definitivamente. no, tú sabes. Definitivamente. Y nada, entonces, No, y hablando de... antes que termine ese punto, es algo bien importante que también hablamos ayer, que las críticas constructivas, los consejos, si hay algo que yo aprendí sobre eso, es que todo eso es relativo, totalmente. Sí, definitivo, Hasta papi. las críticas constructivas también son relativas. ¿Por qué? Porque la persona que te da un consejo o una crítica constructiva, lo que está diciendo es, mira, a mí me funcionó de esta manera, pero no necesariamente a ti te funciona de la misma Claro. manera. Sí, sí, ¿Entiendes sí, lo que te porque quiero no... decir? Sí, 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 Entiendo lo que definitivo. tú dices, que sí hay personas que vienen con una buena intención hacia ti y hay personas que vienen con malas intenciones, los dos existen. También, Pero como también. tú tomas las cosas, es totalmente relativo porque quizás lo que le funciona a él no te funciona a ti, aunque vino de una buena intención, ¿entiendes? Y eso me ayudó mucho a aprender a auditar todo eso cuando descubrí el meditar. El Ah, meditar a mí me ayudó un montón porque es como que tú básicamente auditar tus pensamientos, que eso no nunca lo hace. claro, es algo tan y tan importante que la gente, pocas las personas que lo intentan y lo practican. Y es algo tan esencial para la vida que yo Sí, sí. descubrí, No, hermano, yo eso, lo leí, yo lo sinceramente lo descubrí hace unos años atrás y lo estoy volviendo a practicar, así no lo practicaba. Pero el libro que a mí me abrió la mente para eso se llama Wake Up de Sam Harris, okay. y es Spirituality Without Religion. Y yo creo que tú lo leíste porque te lo recomendé. Uh-huh. Y buenísimo. A la gente que no está escuchando y le interesa, pues. ¿Y has meditado? ¿Te ha funcionado? ¿Qué piensas? Como que, Todos los días medito, desde que lo ¿cuánto, descubrí hasta el sol de hoy me he cuánto estás mantenido fiel. meditando? ¿Con cuánto empezaste y por cuánto vas ahora? Pues más o menos siempre medito como de 10 a 15 minutos, tampoco soy una de las personas que me siento a estar una hora No, meditando. definitivo, Desde definitivo. que lo No, he esos hecho, son lo ya he hecho. gurús. Esos son gurús de puñeta. Claro, y lo he hecho, también he estado hasta una hora, pero realmente lo que más lo hago son 10 15 minutos. Y lo mejor de todo es que ya cuando tú entiendes lo que es la meditación como tal, el propósito de la misma, no hay, Ujú. tú puedes meditar hasta corriendo, hasta caminando, tú puedes meditar en tu trabajo, Eso, sí, despierto. sí. Eso es una de las cosas que yo ahora mismo que aprendí. Que una de las cosas que te explica el libro, que es como que tú estás siempre meditando, hasta Exacto, haciendo ejercicio. eso es Que lo que la porque gente tiene que entender. que básicamente la meditación es tú controlar tu atención. Exactamente. Es eso, es controlar. Si tú coges un minuto de tu vida, 2 minutos, 3 minutos de tu vida, y tú estás controlando la atención, ahora mismo la atención la tienes en este podcast, porque lo Ujú. estás escuchando. ¿Sabes? Porque no estás escuchando a nosotros. Sí, pero ya eso es Pero distracción. Esa es la distracción que es la que todo el mundo utiliza, que es la más fácil. Por ejemplo, ver por eso, televisión, porque, escuchar pero es una música. manera de editar porque es atención. Sí, es una manera, Pero definitivamente. obviamente al momento de tú estar más inclinado con los pensamientos y el saber tú verte de afuera y ver como qué tipo de emociones. Bueno, es un poquito más complicado, Sí, es la pero segunda parte de la meditación. Una es la distracción y la segunda parte es cuando tú mismo estás alimentándote los pensamientos que quieres utilizar. Que no es otro source dándote esa información. Por ejemplo, la televisión nos pone a ver algo que nos lleva a la mente a donde ellos nos quieren llevar. exacto, La exacto, meditación es cuando tú mismo estás alimentándote de esos pensamientos. Tú dices qué quieres pensar, hacia dónde quieres dirigir tu pensamiento, tu mente. Todo eso lo haces tú. Eso es la meditación, básicamente. exacto. Que Y es es un, básicamente para aprender a controlar eso, ese tipo de, ¿sabes? Si te dejas influir por ese pensamiento o no, o reconocerlo y ver lo que está ahí
y esperar que se acabe, porque todo pensamiento tiene un fin. Claro, claro. Que es algo muy importante que se debe educar, porque las personas siempre tienen la noción de que la meditación es este momento en el que tú limpias tu mente completa de pensamientos y lo que escuchas es Y lo nada. ven, y lo ven, lo ven bien, entrelazado con la religión. Como que Claro, este claro. cabrón va a rezarle a los chakras, o va a rezarle a Exacto. Buda, o qué sé yo, mira, loco, o sea, por Dios, O piensan que es imposible porque dicen, ¿cómo yo callo mi mente? Eso es imposible. también, Y también. realmente es imposible. Y no es callar tu mente, Exacto. es simplemente una de las, hay varias, yo he escuchado varias metáforas y varias que, que van, que a mí me encantan. Y una fue que no me acuerdo dónde la escuché, no sé si fue en ese libro en otro lado o en una de estas páginas. Por ahí la escuché, que decía que tu mente es como un océano. Y tú tienes que reconocer que tú estás en la orilla del océano y tú estás viendo para el piso y estás viendo las olas entrar y salir. Las olas son tus pensamientos. Tú no puedes Ok. controlar el océano. Tú nunca vas a controlar el océano. Tú simplemente tienes que reconocer cada ola que entra y cada ola que va. Y tú Exacto. sentarte en paz en la orilla y disfrutar. Eso es, entre comillas, apagar el cerebro. Sí, sí. Y de hecho está bien afín con un video que yo siempre recomiendo a las personas, que es ¿Quién lo el recomienda? de Alan Watts Guided Meditation. Es un videito corto de 15 minutos Uh-huh. donde básicamente estás meditando con el guía de Alan Watts, pero él te está explicando simplemente cómo es el proceso de la meditación. Y ¿Quién lo es hace Alan de una... Watts? Alan Yo, Watts. yo sé quién es, pero para los que no sepan. Bueno, yo tampoco soy un ávido Él es, seguidor de él, pero okay. Alan Watts básicamente, por lo que yo he visto de él, es una persona que siempre Es un está filósofo. educando, básicamente. Uh-huh. Exacto. Un filósofo que se dedica a educar a las personas sobre lo que es la mente, sobre cómo entender el proceso de tus pensamientos, cómo poder alterar Él ese es bien filosófico, sistema. sí, es bien filosófico y bien. Claro, definitivamente. Es muy Tienes que inteligente. verlo, sí, súper inteligente. Sí, no sé si viste la película Hair. ¿Ya estaba el No, Hair? no la he visto. Ah, tú Buenísima. dices Her, la de... Sí, que él se Ah, enamora ok, con una sí, sí, computadora. sí. Sí, la Al he visto. final, la computadora que los mismos AIs crean Ujú. es a Alan Watts. Ok. Sí. Oh, Por- interesante, no vi y, ese detalle, voy a tener que verla de nuevo, esa película. sí, sí. Yo lo sé por un buen amigo mío que estoy loco por entrevistarlo, que ahora está bien metido en el mundo del jiu-jitsu, que es un arte que estoy loco por empezar, pero en Nice. verdad no he tenido tiempo. Que tú lo conoces, yo no sé si te acuerdas, Brian Lizardi. Sí, me suena, creo que sí. Y él me presentó a Alan Watts porque es bien filosófico y bien el yo y la ilusión del yo y todo esto. Sam Harris se inclina mucho por eso. Pero para finalizar este tema de la meditación, entonces me dijiste que de 10, ¿qué tú recomendarías para un día productivo y por qué meditar? Bueno, para un día productivo, meditar es básicamente uno de los primeros comienzos. ¿Por qué? Porque meditar te ayuda a estabilizarte, a comenzar tu día con una perspectiva fresca. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ujú. La vida, básicamente, si tú no tienes ese control, si tú no tienes esa perspectiva fresca, tú vas a estar sumergido en un montón de información, en un montón de anuncios por todas partes, de pensamientos contradictorios todo el día. Y si tú no tomas un tiempo para centrar tu mente y básicamente tocar base con lo que tú quieres lograr, con tu paso a paso, con tu camino, te vas a perder en este mundo. Porque el mundo ahora mismo, si tú te pones a ver, desde que tú te levantas y sales de tu cuarto, lo que hay afuera de ahí es un bombardeo de información que cada cual te está jalando para una perspectiva diferente, para un propósito diferente. Y la mayoría va a ser para consumir. Todo es Definitivo. anuncios, 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 compra, 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 compra. Y todo está diseñado para intimidarte, para que te asustes, para que tengas miedo, para que te confundes, te trabajan con tus inseguridades. Y si tú no tienes ese control de ti mismo y esa certitud en tu mente, vas a perderte en el mundo. Y vas a ser víctima de la ansiedad, de la depresión, del desespero, del desconocimiento. Y básicamente eso es un resultado que te va a llevar al fracaso y al sufrimiento. No solamente al fracaso como carrera, sino al sufrimiento mayor, que es el no Wow. poder entenderte a ti como persona, vivir una vida tranquila, en paz.
Porque así está Buenísimo. diseñado el sistema, de verdad, está diseñado para asustarte y hacerte consumir. Pues y nada, buscamos estar en paz y entendernos. Buenísimo. Entonces, antes de entrar a este tema de meditación, que tocamos el tema de cómo el switch interno que uno tiene, ¿verdad? Y cómo necesitamos, pues como que de alguna manera u otra necesitaba escuchar eso. Y pues de ahí nace el próximo tema que es Knowledge Shop. No, eso. Knowledge Shop, ¿qué es Knowledge Shop? Y cómo fue que empezó. Bueno, pues Knowledge Shop es bien interesante. Knowledge Shop es una iniciativa que comencé hace, yo diría como un año, ya casi, atrás, un poquito menos, 8 o 9 meses atrás. Ujú. Y nada, Knowledge Shop vino de mi otra parte de la vida, que además de la parte artística y filosófica de mi vida, pues viene la otra parte que es totalmente necesaria para subsistir y es la economía, ¿verdad? El mundo profesional, el trabajo, el dinero, el sistema. Y de ahí, pues yo tenía buenos amigos, un buen amigo que se llama Richard Álvarez, y junto con también con la edición tuya de Juan Víctor, pues comencé esta iniciativa de crear un grupo donde las personas que estuvieran siendo parte del grupo pudieran intercambiar esta información que es tan vital para funcionar en este mundo y ser exitoso y ser proactivo en este mundo. Esa información, por ejemplo, cuando tú lees un libro, cuando te dan un consejo, cuando le preguntas a alguien que está mucho más hábil que tú en otro campo, esas pedazos de información a ti te ayudan a formarte como persona y funcionar mejor, ¿verdad? Ser un poquito Claro. más efectivo y etcétera, etcétera. Pues Knowledge Hub es una iniciativa de reunir a esa gente en un lugar para intercambiar ese tipo de información, ese conocimiento y ayudarnos mutuamente a desarrollarnos en este ámbito, que es el ámbito profesional como tal. Y ahí pues hay personas desde fotógrafos, hay publicistas, hay contables, hay abogados, bueno, de todos los backgrounds que te puedas imaginar, tenemos personas ya reunidas en ese grupo como tal que se llama Knowledge Shop. Que básicamente es para darse la mano. Que Puerto Rico tiene esta cultura de que yo quiero salir, pero sin nadie, sin que nadie me ayude. Quiero salir hacia adelante, pero sin la ayuda de nadie porque yo soy perfecto. Claro, y no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí me pasaba que yo vivía mi vida siempre con la necesidad básicamente con la necesidad de encontrar personas que pensaran igual que yo, que no se encuentran a diario. Por Ujú, ejemplo, a veces ujú. uno se siente bien solo, a veces uno se siente, por ejemplo, uno está en este viaje de querer hacer, por ejemplo, como en tu caso, el podcast, y te gustaría tener más personas con quien hablar de esos temas y que te pudieran dar la información válida o interesante en lo que te interesa a ti aprender. Pero la realidad es que en el día a día tú no vas a encontrar esas personas a menudo. Son bien pocas las personas y yo quería también traer ese grupo para reunir todas esas personas que tienen esa visión y esa mentalidad de desarrollar cosas y crear cosas para tener accesibilidad a esa información. Empezó como un messenger, o sea, empezó Sí, como empezó un un grupo grupito de pequeño, messenger, exacto. me acuerdo, y que se fue explotando. Ahora hay como cuánto, como 50 o 60 Ya vamos personas, por 60 y se siguen añadiendo todos los días. definitivo. Y personas profesionales, ¿sabes? ¿No? So que los que quieran, los que se sientan identificados con todo lo que Arnaldo quiera decir, con lo que Arnaldo dijo, por favor escríbanos personalmente y háblanos de ti y a que seguir creciendo. Estamos aquí para ayudarnos, no estamos para ninguna otra cosa. Y ahora estamos en varios estados, estamos en Florida, en Atlanta, Ujú. tenemos en Texas, tenemos en Puerto Rico, tenemos en California, tenemos Florida, bueno, de todos lugares, todos lugares. Puedes verlo como una red de ayuda para lo que tú quieras lograr. Este, en cuanto a si son temas en común que se quieren discutir, eh, o algún proyecto que no has sacado o ya sacaste y necesitas algún tipo de feedback profesional o de de esa misma profesión o práctica o arte, están. Sí, tenemos disponibles todos esos recursos para ayudarlos. Esa plataforma está bien completa con todos los recursos que necesita.
Entonces, para ir más o menos cerrando, creo que lo hemos tocado todo. Eh, yo- ¿Cuál? Yo siempre me gustaría, pues, al podcast pasado, em, hice una pregunta que me gustaría hacer en todos los podcasts, que es, ¿qué serie o película has juqueado recientemente? Esa es una. ¿Y qué serie o película tú le has sacado grandes enseñanzas de tu vida? Ok, Porque siempre lo hay, específicamente series o películas. claro, definitivamente. Déjame pensar, porque de verdad esto es una buena pregunta. Claro. Yo usualmente le saco algo bueno a todas las series y películas que veo. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ser la película como tal, pero mi naturaleza de observador, pues puede ser que hasta un solo personaje o a una situación específica dentro de una película yo le saque algún beneficio grande. Y quizás el resto de Ujú. la película ni me guste, pero así de complicado se pone. Pero déjame pensar, una buena película que yo pueda recomendar. Es que también eso va a depender mucho de la etapa en que esté la persona y qué estás buscando en tu vida. Si estás buscando algo profesional, pues una película como The Founder, por ejemplo, te va a encantar mucho porque te va a inspirar y a motivar en ese camino que ya tú estás caminando. Si estás en un viaje de creatividad o artístico, pues por ejemplo el documental de Abstract de Netflix te va a motivar grandemente. So, todo va a depender. No te puedo dar una contestación específica, pero esos dos me llamaron mucho la atención. Ok. Te trabaja lo que es la motivación en lo que es el arte y también los negocios, como The Founder. Y sí, pero hay un mundo de películas y series que pueden aportar algo a tu vida si estás observando las cosas correctas. Estás pendiente a lo que tienes que estar pendiente. Y entonces, ya que estamos ahí para el Cherry on Top, el libro que tú le regalarías a tu hijo o hija, Bueno, el primer libro o la primer libro que tú quieras para que sea para el desarrollo de pensamiento crítico sí, cuando sí, ellos ya sean este es adultos, tú simple. sabes. Este es simple y lo descubrí reciente y es Tim Ferriss, el de Tools of Titans. Eso lo regalaría a todo el mundo si Buenísimo. pudiera. Voy a mitad, estoy bien pompeado. A cualquier persona le regalaría ese libro si pudiera porque de verdad es un blueprint bastante interesante de lo que es la Y vida profesional. amplio, amplio, bien Sí, amplio. sí, toca demasiado muchos temas y de una perspectiva bastante objetiva, que eso me gustó mucho. Y qué es el libro? Bueno, pues básicamente Tools of Titans es un libro de Tim Ferriss y él lo que hace es recopilar más de, yo te diría como 100 entrevistas que él le Ujú. hizo a personas exitosas alrededor del mundo, ¿sabes? Desde millonarios, billonarios, dueños de empresas multibillonarias. Y él hace entrevistas a cada una de esas personas y le pregunta pues cuáles son sus estrategias de la vida, cómo ellos viven su vida y qué les recomiendan a las personas para ir desarrollándose como esos seres humanos exitosos. Es muy bueno, muy Definitivo. bueno. Sí, voy a mitad, buenísimo, se los recomiendo. Ok, entonces, para finalizar, ¿dónde consigo el rizo y el castaño? Si me lo quiero leer. Ok, Rizo Castaño está en libros AC en Santurce, está en The Bookmark en Ok. San Patricio en Carolina, está en Casa Norberto González en Plaza Las Américas, está en Librería Mágica, está en varios sitios, también en PayPal lo puedes conseguir, pronto va a estar en Amazon Ok. y sí, hay varios lugares por ahí donde lo pueden conseguir, definitivamente. La tertulia Y también, se me quedó la la tertulia, tertulia. sí, eso es así. Y redes sociales. Pues redes sociales, en Facebook estoy como Arnaldo Erazo, Ok. y en Instagram Poet Arnaldo Erazo, Poet _ Arnaldo Erazo. Pero en Facebook tú estás como amigo o sea, como una persona o estás como un Tengo fanpage. las dos están activas. Ok. Arnaldo Erazo. Arnaldo Erazo, simple. Ok. Ok. Entonces. Se me olvidó preguntarte. ¿Qué tengo que hacer para empezar a escribir y meterle cabrón como tú? Buena pregunta. Pues mano, lo único que te voy a decir es escribe. Y solamente escribe y siente lo que estás escribiendo, ¿sabes?
Si es algo que tú entiendes que te impacta y que de verdad es algo que causa una emoción en ti, que te hace sentir más allá de lo que es simplemente leer y por leer, algo que realmente te mueva como persona, pues escribe eso. Y olvídate, el Sí. resultado va a llegar solo, no te preocupes por eso. Okay. Bueno, creo que fue un success todo esto. By Leonardo, the way, es mi primera entrevista ¿sí? en cualquier tipo de medios, o Coño, mira para allá. disculpen las pausas y los errores, No, si etcétera. esto, yo sabes, estamos aquí creando, que es lo importante, y estamos aquí presentes para presentarle al público que hay gente metiéndole de verdad y que son gente común, o sea, que fueron común y que están tratando de llegar a más allá, mano. Pero qué bueno, me alegro que fui tu primera entrevista. Puñeta, café en mano. Espero que te estés dando un café. Un té, de hecho, un black tea. Qué bueno. Y nada, confía que yo estoy seguro que esta no es la primera vez que te voy a entrevistar. No, Así definitivamente que no, papá. que gracias por escuchar, gente. Arnaldo, la pasaste bien. Gracias por sacar tu tiempo para esta entrevista. Gracias a ti por la invitación, de verdad. Claro, Fue un claro, placer, fue un placer. definitivo. Y acuérdense, gente, estamos en podcast en iTunes, en Stitcher. Y acuérdense de darle subscribe, de ratearlo, 5 estrellas, por favor. Y si no, en verdad, no pongamos nada. Acuérdense de ver los blogs en YouTube o en Facebook, Don Juan del Campo en todos lados. Y gracias, pendientes jamás. Sigan creando, mi gente.